Esperen. Buenos días a todos, ¿cómo están? Empezamos este encuentro virtual de Historia de las Artes Visuales 3. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera comentar? Es el momento. Estuvimos corrigiendo los trabajos, les han llegado devoluciones de los trabajos, tanto de parte de Andrea como mía. Eh, ¿Alguna cuestión con eso? Yo todavía no subí las notas al Excel, ¿no? A la planilla de seguimiento, pero cada persona tiene una devolución de manera individual. Así que bueno, espero que les haya llegado a todo el mundo y que esté todo bien con eso. Si tienen dudas, lo que sea, podemos hablarlo ahora o si no, más adelante y ahora empezamos con lo que preparé. ¿Va a haber un recuperatorio, profe, de ese trabajo? Sí, sí, siempre tienen un recuperatorio. Eso, además de que lo vamos a hacer, es un derecho que tienen ustedes, o sea que van a tener recuperatorio. Eh, como hicimos en el cuatrimestre anterior, ¿no? Tienen un recuperatorio al final del cuatrimestre. Entiendo que es un recuperatorio interno y después tiene recuperatorio. No lo sé, no quiero decir eso porque no lo sé, pero sí tiene un recuperatorio. Eh, pero bueno, siempre es un poco más complicado el recuperatorio, ¿no? Siempre es preferible entregarlo en fecha. Pero está todo bien, o sea, es parte de la cursada también. La entrega, las no entregas, los recuperatorios, no se alarmen por eso. Es parte de esta situación. Esperen que tenemos a Andrea por entrar, ¿no? Bueno, vamos. Esperamos a Andrea y empezamos. ¿Alguna duda, alguna cuestión más? Bueno, Andrea, buenos días. ¿Cómo anda todo el mundo? Hoy nos vamos a dedicar a ver cuestiones de pintura, ¿no? Porque estamos viendo arte contemporáneo y nos damos cuenta de que las obras de arte contemporáneo van por otros lugares. Son obras en donde el objeto, la cosa, no tiene tanta importancia. No digo que no haya objeto, digo que las obras ya no son necesariamente objetuales. Las obras ya no son necesariamente completas, pueden ser obras que sucedan en el tiempo y que empiecen y terminen. Las obras también puede ser que tengan una autoría compartida. Y entonces, si tenemos una distinta manera de pensar el objeto, si tenemos una distinta manera de pensar la relación entre el público y el artista, el autor, si tenemos otra manera o la autora, si tenemos otra manera de pensar la temporalidad de la obra, ¿no? Esta cuestión de que la obra es efímera, ¿en qué queda una pintura? ¿En qué queda ese objeto hecho por una persona que está ahí, que ya está terminado, que se llama pintura? Que es lo que venimos viendo desde el Renacimiento. ¿Qué ha pasado con eso en las últimas décadas del siglo XX y en estas 2 décadas del siglo XXI? La clase de hoy va a tratar sobre eso. Vamos a ver qué pasa mientras seguimos admitiendo gente. Vamos a ver qué pasa, qué ha pasado y qué pasa en la actualidad con la pintura. Una aclaración. Sería muy pedante de mi parte decirles que les voy a enseñar qué es lo que pasa en la pintura. No pasan un montón de cosas. Entonces yo les voy a mostrar algo, ¿sí? Una parte, lo que a mí me parece que puede servirle, pero eso no es lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa siempre es mucho más grande que lo que podamos mostrar y siempre es mucho más de lo que una persona les puede decir, ¿no? Hay muchas cosas pasando con muchas otras personas. Entonces, quería aclarar eso. Buenos días a las personas que se acaban de sumar. Una cuestión. Si alguien necesita decir algo, tiene alguna duda, me interrumpe, ¿sí? No hay ningún problema. O lo escribe en el chat. Pero por favor, no dejen de hacerlo si es lo que quieren. Bueno, les muestro, comparto pantalla y les muestro qué vamos a hacer hoy. Esperen que no estoy encontrando esto, denme un segundo. Ahora sí. Ya va, ¿eh?
Bueno, ahí estaríamos. Lo pongo ahí. Ahí está. Bien. ¿Se ve ahí o hay algo que lo tapa? Yo, por ejemplo, tengo 4 o 5 pantallitas y me tapa un poco, pero... Se ve bien, pero yo lo veo bien. ¿Y ven los nombres que están abajo del artista? Sí, sí. Buenísimo. Chiquito, pero lo veo. Ya estoy en el celu, pero se ve. Claro, bueno, el celu es más difícil. Yo después esto se lo subo, este PDF se lo subo al aula para que lo tengan. Para que lo tengan. Bueno, estas son obras que ustedes conocen, seguro. Son obras de Edvard Munch, o Munch, o Manch, qué sé yo, no sé cómo se pronuncia en noruego exactamente. Pero este pintor de fines del siglo XIX es muy conocido, el cuadro que está acá a la derecha, ¿no? El grito este, está en todos lados. Ayer vi en Instagram, no sé, yo sigo hashtags que son de artistas en general, entonces siempre me llegan cuando estoy viendo lo que sea en las redes sociales, me llegan imágenes de artistas e imágenes que no conocía muchas veces. Ayer vi un paisaje de Munch y con unas aguas y unas olas y decía, bueno, qué cosa es este artista, cómo esta manera de pintar, ¿no? Este tipo de pincelada y esta cosa así redondeada ha influido en los últimos años, ¿no? En los últimos 30, 40 años de la pintura, está muy presente Munch. Y antes no tanto, ¿no? Como que las cosas vuelven de otra manera, ¿no? Como decía Hal Foster, ¿no? Esos retornos de los que hablaba Hal Foster suceden en todos lados, ¿no? No solo en la neovanguardia y la vanguardia. Munch. En realidad, estas también son obras de Munch. En realidad, les muestro estas obras porque quería mostrarles después otros artistas que pintan que tienen mucho de esto, ¿no? Que tienen mucho de esta manera, del siglo XIX, del norte de Europa, del fin del siglo XIX, ¿no? Casi tiene obras del siglo XX. Munch creo que se habrá muerto en la década del 20, creo, me parece, del siglo XX. Pero bueno, sus obras sus obras más importantes fueron a final del siglo XIX y principio del XX. Miren esto, Picabia, Francis Picabia. ¿Lo llegan a ver ahí abajo? ¿El nombre? ¿Lo conocen? ¿Han visto obras de él? No. Búsquenlo. Picabia, Duchamp, Man Ray, ¿no? Eran artistas que trabajaban juntos, ¿sí? Realizaban publicaciones. Las vanguardias se dedicaban a eso, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Era un espacio de encuentro que hacían publicaciones. Era algo parecido a lo que podía ser un club, quizás. Algo parecido a lo que ahora, o lo que después o en ese momento se pensaba como un club, una asociación de gente con determinado objetivo. Obviamente, había gente que se juntaba para hacer arte y otra gente se juntaba para hacer un club de fútbol. Buenísimo las dos cosas, ¿no? Pero eran gente con objetivos diferentes. Si ustedes ven las obras de Picabia, fíjense que son muy diferentes, estas dos, son de la misma persona. Y bueno, él es una persona que ha pintado durante todo el siglo XX, ha muerto ya, y tiene una imagen muy diferente a lo largo de los años. Les recomiendo que lo busquen, ¿sí? Esto que les estoy mostrando es solo una breve interrupción, y además, interrupción no, una breve introducción. Son ustedes las que tienen que ampliar esto, ¿sí? Por favor. Sí, lo estoy viendo acá, profe, y todas las horas son diferentes. Sí, mirá, y acá Todas son también. diferentes. Esto sigue siendo Picabia. Fíjense Sí. que empieza a ser figurativo. No, digo, Picabia ya es un artista que a mediados del siglo XX termina, y un poquito antes también, termina con esto de las obras figurativas o no figurativas. No, esa fue una discusión, ¿sí? Si las obras tenían que ser figurativas o no figurativas, que sucedió a mediados del siglo XX y después no. Y ya no, obviamente nadie discute eso, ¿no? Acá en la obra de Picabia podemos ver que esta cuestión de si trabajamos figurativo o si trabajamos no figurativo, no tiene importancia, ¿sí? La producción de imágenes en el caso de Picabia, va mucho más allá, ¿no? Y de un montón de artistas. No veo el chat, así que si alguien escribe algo me avisa. Perdón, Sí. profesor, debe ser también la transición que como personas
de arte sufren y entonces hay como un figurativo en algún momento, un abstracto en otro, o tal vez lo superponen en esa búsqueda de su identidad como artista, ajustándose a los nuevos tiempos, Y a no la lo realidad sé, que estamos. no lo sé, ¿O no? justamente eso es lo que decía. Me da la sensación de que su identidad como artista no se construye en base a hacer obras figurativas o obras no figurativas. Eso es lo que me parece destacable de Picabia. Porque en este mismo momento, mediados del siglo XX, o en la primera mitad del siglo XX, estas son obras más antiguas, sobre todo la de la izquierda, eso era una discusión. La figuración o la abstracción. La figuración o lo no figurativo. A mí me llama la atención que Picabia pasa por arriba de esa discusión y nunca le dio bola. Eso es extraño. Por eso también eso lo hace tan actual a Picabia, ¿no? Porque si ahora no estamos discutiendo esas cosas y hay un artista, Picabia, que nunca la discutió, esa no discusión nos une con Picabia. Nuestra época se parece a él, en cierto punto. ¿Se entiende esto? No sé si es así, es una idea, ¿sí? No lo tomen como algo verdadero y real. ¿Mm? Pueden haber otras interpretaciones. Es que generalmente, profe, es como decía Ana, que por ahí los artistas construyen su identidad. Y uno ve un cuadro y ya al verlo instantáneamente dice, este es, no sé, Picasso, es, no sé, Van Gogh. En cambio, acá es como que al tener tantas, tan diversas las imágenes, ¿no? Abstractas, figurativas, una mezcla de las dos, porque también hay, en algunas obras se ven mezcla de las dos, o sea, lo Sí, claro. figurativo y lo abstracto en una misma obra. Digo, eso está bien también, porque uno a veces como artista dice, ay, yo, por ejemplo, a mí me pasa que, digo, no sé, no tengo una identidad, no sé, a la hora de hacer un cuadro, o sea, a mí me gustaría, a veces digo, me gustaría de que si alguien ve un cuadro y diga, es muy Eli este cuadro, y sin embargo no siento que pasara eso, entonces digo, como que a veces veo esto y me siento aliviada, porque a mí me pasa de decir, bueno, tengo ganas de hacer un cuadro abstracto y otro día tengo ganas de hacer un cuadro figurativo, ¿no? Y es como, al ver esto es como que digo, bueno, me siento un poco aliviada. Mira, yo quisiera aliviarte aún más. Eso no tiene que ser un problema de ninguna manera. Igual me gustaría volver después a algo de Ana. Pero, Eli, por favor, o sea, vos tenés que hacer lo que quieras y esa es. Lo que pasa es que estamos confundiendo, me parece a mí, identidad con estilo. ¿Sí? El estilo es lo que hace que vos veas una imagen y digas, esto es una pintura Eli, ¿no? Ese es el estilo, que es repetir varias veces lo mismo, entonces lo que hace se hace reconocible. La identidad me parece que es otra cosa, la identidad es asumir un determinado rol y uno solo, y no otros, en determinados vínculos sociales. A mí me parece, Ana, que vos quizás hablabas de estilo, como me parece que lo está haciendo Eli, ¿no? Y conseguir, y después está la otra cuestión, pero que admito, después está la otra cuestión del estilo propio, o la identidad, no sé, o la imagen propia. No le den bola a eso es una tontería. ¿Cómo se construye una imagen? Primero, no sé si hay que construir una imagen propia, eso está en duda, pero, porque puede que sí, puede que no, pero supongamos que sí. ¿Cómo se construye una imagen propia? Bueno, trabajando durante mucho tiempo sobre algo. Es indudable que va a salir. Y Eli, te quiero aclarar esto para que te relajes totalmente. Pasá 10 años pintando y vas a ver que va a aparecer una manera de pintar Eli. ¿Se entiende? No, quizás es un error intentar lograrlo, pretender lograr eso en la carrera, porque la carrera dura 4 años, 5 años, 6. Digo, quizás después de 10 años van a ver que empiezan a... Porque es inevitable, no sé, es como cualquier cosa que hagas en la vida, si la haces mucho tiempo, hay una manera tuya de hacerla. Entonces no, relájense y hagan. Lo importante es hacer las cosas, es hacer lo que tenés ganas. Después, cómo salga eso, después se ve y para qué lado va, después se ve. No es un problema. Y bueno, yo espero que después de todas estas pinturas que veamos hoy, que les anticipo que va a ser largo, se pueden ir cuando quieran. Espero que no, que esta idea de esta presión de tener que hacer una imagen
propia no se les diluya, o sea, que no tengan esa presión. La presión es por hacer, es hacer cosas. Después vemos y seguimos con eso. Miren acá, la obra de la izquierda es de Picabia también. La de la derecha es de Bacon, de Francis Bacon, otro artista que, bueno, ahora ven. Pero fíjense, ven, esta obra es una deformidad. Esta obra ya es de la década del 60 o del 50, más o menos. Y esto es Francis Bacon. Bacon fue un artista inglés muy, muy influyente en determinado momento. Cuando yo estudiaba arte, por ejemplo, la obra de Bacon estaba muy de moda en la escuela de arte. Quiero decir, todo el mundo intentaba hacer algo parecido a Bacon, que es esto, ¿no? Estas son las obras más conocidas. Quizás ustedes ahora no lo tienen tanto y eso prueba de que con el tiempo las cosas van cambiando. Yo les juro que si estudiabas arte en los 90, en la escuela de arte en los 90, ibas a conocer a Bacon. Porque te lo cruzabas ahí, o sea, no a la persona, ¿no? Te cruzabas a su influencia en la escuela. Estas son obras de mediados del siglo XX, ¿sí? Son de la década del 40. Son inglesas. Y fíjense que en aquel momento, la década del 40 y la década del 50, ustedes tienen una clase escrita que es sobre la escuela de Nueva York. La pintura que estaba de moda, digo de moda en el sentido de que era lo más visible, ¿sí? Lo que más se veía, eran imágenes, eran pinturas no figurativas. Era el expresionismo abstracto, era Jackson Pollock, William de Kooning, todo eso. Y este señor Bacon, Francis Bacon, trabajaba un poco en contra de eso, ¿no? Haciendo algo figurativo. Hay dos películas de él, una es un documental y otra es ficción. Yo les diría que hay tres películas, dos de ficción y una de un documental, que les recomiendo que la miren, están buenas. Están por ahí, las pueden ver gratis por ahí. Son películas sobre Francis Bacon, búsquenlas. Una cuestión, hay un filósofo inglés muy importante no sé, del siglo XVII o XVIII, yo no lo sé, que se llama Francis Bacon también. Cuando busquen en Google probablemente se encuentren con los dos, no los confundan. Este es David Hockney, otro artista inglés. David Hockney vive, es muy grande ya, pero vive y sigue haciendo obras, sigue haciendo muestras muy, muy grandes. También pueden ver documentales y cosas de él en YouTube y en donde sea. Y David Hockney también, un artista inglés, gay, que se fue a vivir a California, Estados Unidos. Él decía que Inglaterra era un ambiente muy hostil para él porque era gay y que el mejor lugar al que podía ir, según él, era California, en la década del 60. Y si vemos sus obras, podríamos decir que son obras mucho más luminosas y amplias, ¿no? Esa es una idea que se asocia con la costa oeste de Estados Unidos. Porque en realidad serían muy parecidas a Bacon, porque vienen del mismo lugar. Pero fíjense que una es terrible, Bacon, son imágenes terribles, y la otra es mucho más como relajada. Pueden ver cosas de Hockney. Esto que les estoy diciendo también es una interpretación muy simple y seguramente es de muchas otras maneras, además de esto que les estoy diciendo yo. Hockney hizo una película, él, sobre cómo los artistas del Renacimiento producían sus obras mediante la cámara oscura y no sé cómo se llama, bueno, cuestiones ópticas que les recomiendo que miren. ¿Sí? ¿La vieron? Vi un pedazo porque era un tramo nada más de la película porque era bastante larga. Y Mirala, después quedó ahí, nunca más me volví a ver. Una forma también de conseguir cierta imagen que sea de une es viendo cosas, viendo muchas cosas. Vos mirala, no tenés que terminarla de ver, dejala y mirá otra cosa, pero digo, siempre tiene que estar viendo y haciendo, eso es clave. Ir a ver muestras es fundamental. Otras obras de Hockney, miren, estas son de la década del 60. Ustedes tengan en cuenta que en la década del 60 del siglo XX, hace ya muchos años, el mundo era muy diferente. Acá estamos viendo imágenes de hombres desnudos interactuando. Esto era medio una cosa, un escándalo. Lo que pasa es que nadie le daba bola, no era una persona conocida, ni se conocían en los 60 estas pinturas. Ahora sí son súper clásicas y súper conocidas.
pero en aquel momento esto era bastante escandaloso, ¿sí? No se podía ser gay en los 60 en ningún lado del mundo, ¿sí? Era algo que estaba mal, entre comillas, obviamente, ¿no? Pero es muy importante que tratemos de entender esas cosas que terminan siendo cuestiones muy importantes. Yo no sé si esta persona se mudó a Estados Unidos porque se sentía incómodo en Inglaterra. Eso es lo que dice él, pero yo no sé si eso es así. Pero sin duda que cierto modo de vida, no solo asociado con ser gay, sino cierto modo de vida, no era aceptable en ciertos lugares. Entonces esas cosas también son importantes a la hora de pensar una obra. Quizás en la actualidad ser gay o no ser gay no tiene ninguna influencia, o tiene poca, o menos, o diferente. ¿Sí? Pero en los 60, recuerden, esto era un escándalo. Más obra de Hawking, miren. Hay una obra muy conocida, a ver, no sé si está, sí, es esta, ven la de la pileta. Esta capaz que la han visto por ahí. Escuchen, está pasando un señor por la puerta de mi casa, el botellero, creo que se llama, anunciando que vende cosas. ¿Se escuchan? Va a ser más fuerte, ¿eh? Bueno, ¿se escucha mi voz? Si hablo se escucha bien. Bueno, Profe, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. porque la verdad me está matando el oído. No sé si lo escuchan ustedes. Bueno, estas obras de Hockney. Acá a la derecha tenemos una obra de Polke, Sigmar Polke. Polke era un artista alemán. ¿Sí? Hay algo que les tengo que decir. Llegó el momento de confesar esto. No es nada. Pero sí es importante. En los 60, como venimos viendo, surgen nuevas maneras de hacer obras, nuevas modalidades de producción, ¿sí? Y es todo lo que venimos viendo hasta ahora. La cuestión es que además de ese tipo de obras inmateriales, obras efímeras, obras de participación, y etcétera, también se seguía haciendo pintura. En algún momento, y frente a estas nuevas modalidades de producción, la pintura quedó como algo tradicional. Porque, como siempre, la pintura, y esto ha pasado siempre, la pintura es un objeto que puede comprarse, que puede venderse. ¿Sí? Y eso lo hace, o sea, si hay guita en algún lado, es en la pintura. Hacer una instalación o hacer una performance no te da guita. La guita te la da un objeto que puedas vender, por ejemplo, una pintura. Entonces, frente a un sistema del arte que se dedicó a hacer obras efímeras, procesuales, obras de participación, la pintura parecía como algo conservador. ¿Mm? Y siempre hubo gente haciendo pintura. Y con los años, esa gente se fue rescatando y otras se fueron olvidando. La cuestión es que en la década del 70, en Alemania y en otros lados de Europa y en Estados Unidos, sucedía esto que vamos a ver ahora en cuanto a pintura. Estaban estos artistas, por ejemplo Sigmar Polke, haciendo estas pinturas que eran rarísimas. Por ejemplo, acá hay Stencil. Estas dos figuras, podemos relacionarlo esto con una especie de pop de los yanquis que llegó a Alemania. Piensen también esta cuestión. Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial y se había transformado en la principal potencia del mundo. Alemania había perdido la Segunda Guerra Mundial, tenía el país dividido en dos, dividido y ocupado por otros países, entre ellos Estados Unidos, y la generación más joven, la generación que no había peleado la guerra, la de estos artistas, Polke, por ejemplo, odiaban a la generación anterior, la de sus padres, que eran alemanes y nazis. Entonces, hay una norteamericanización, si ustedes quieren, de Alemania y de otros países de Europa también, ¿no? Pero sobre todo de Alemania. Entonces, en obras de artistas alemanes nos vamos a encontrar con mucha cosa pop, con mucha cosa de lo que se llama la sociedad de consumo, con mucha Coca-Cola, ¿sí? Aunque no haya acá eso, ¿no? Pero, y una crítica muy fuerte desde la pintura, ¿no? a las maneras de vida en aquel momento. Piensen, y esto es clave, Alemania era un país que había perdido la guerra y que estaba ocupado. ¿Sí? La mitad de Berlín era rusa y la otra mitad de Berlín era yanqui. ¿Entienden? No se gobernaban a sí mismos. A los alemanes les gobernaba Rusia y también les gobernaba Estados Unidos. Bueno, en ese caldo es que se producen este tipo de pinturas, ¿no? Estas son obras de Sigmar Polke, otra vez.
Fíjense que es como una especie de collage, una cosa arriba de la otra. ¿No? Son obras de la década del 60, ¿sí? Y de los 70 algunas. Estas parecen un poco más nuevas. Fíjense que están hechas como con pedazos de otras imágenes, ¿no? Son como grandes collages. Pero es pintura, ¿no? Está hecha con pincel. En los dos casos. Aunque la de la derecha parece tener pegado algo. Otro artista alemán de esa misma época que trabajaban cercano a Polke, Martin Kippenberger. Fíjense, una deformidad, ¿sí? Estas son pinturas, son más de la década del 80 y yo les diría de principios de los 90, esto que estamos viendo ahora mismo acá. Son como unos autorretratos que se hizo Kippenberger basados en un cuadro muy famoso de un artista francés que se llama Géricault, un artista del siglo XIX. La obra se llama La balsa de Medusa. Y bueno, Polke agarró esa obra y empezó a hacer citas de esa obra con su imagen, con sus autorretratos. Búsquenlo, investiguen. Otras obras de Kippenberger. Miren la del auto de acá a la izquierda. A mí me parece genial, ¿no? Es como dos luces, ¿no? Como si fuese de noche, de día, no sé. Me encanta esa pintura. Y la de la derecha es una pintura que forma parte de una muestra. La muestra se llamó Querido pintor, pinta para mí. Y lo que hizo Kippenberger fue encargar a un pintor de carteles de películas. Ustedes saben que en cierta época los carteles de las películas no eran impresiones, sino que eran gente que los pintaba. O carteles de publicidad también, ¿sí? Los carteles de publicidad en la calle no eran como ahora grandes plotters, ¿no? Había gente que iba con un pincel y los pintaba. Bueno, Kippenberger, este artista que estamos viendo, encargó a un artista, ¿sí? un pintor de carteles, no un artista, un pintor de carteles, que hiciera unas pinturas que son autorretratos de él, para una muestra que se llamó Querido pintor, pinta para mí. Y en la muestra lo que vemos son, a ver si hay más, sí. Y lo que vemos en la muestra son estas imágenes hechas por otra persona, pero que son de Kippenberger. ¿Se entiende? Repito. El artista Kippenberger encargó a un pintor de carteles que produzca unas pinturas en base a fotos, autorretratos, ¿no? Este que está sentado en este sillón es Kippenberger, que produzca unas pinturas y Kippenberger armó una muestra que se llamaba Querido pintor, ¿no? Como si fuese el encabezado de una carta. Querido pintor, pinta para mí. Eso en la década del 80 era algo también muy fuerte, ¿no? Se vincula con otras obras que hemos visto, ¿no? La cuestión de la autoría. Por ejemplo, ahí tienen a Jerry Levine y esos artistas que estuvimos viendo en Estados Unidos en la década del 70 y principios de los 80. Fines de los 70, principios de los 80, en Alemania, con la pintura pasaba algo parecido. Por favor. Profe, pero, sí. Perdón, entonces, esta obra no estaba pintada por este artista, estaba pintada por otra persona. Sí. O sea, que la obra en realidad no sería de él. O sea, él hace toda la movida para generar una obra, pero no la hace él en sí. Bueno, como el Migitorio de Duchamp. Es discutible, porque la idea de quién desarrolló el concepto, la idea y la expuso. Sí, que la idea es hacer tal cosa, no mucho más que eso, ni mucho menos, ¿no? Está muy bien eso. No, pero al exponerla, hay todo concepto ahí detrás. Sí, lo que hay detrás es lo que les estoy contando, que está bueno, pero no lo piensen como nada extraordinario. Pero yo estoy de acuerdo con eso, sí, las obras justamente son obras que están reflexionando sobre la idea de autoría. Es lo que venimos viendo desde que estamos viendo arte contemporáneo. En este caso choca más, porque es pintura, y la pintura la tenemos asociada a determinadas maneras. Si esta persona, Kippenberger, lo que hace en cierto punto es cagarse en la pintura, en la idea que tenemos de pintura. Quizás, digo, que no lo sé, pero imagino que es mucho más fácil analizar esta idea de la autoría y hacer obras en donde la autoría es una cuestión complicada en un tipo de obra que no tiene que ver con la pintura. Cuando lo haces con la pintura, te metes como una especie de vaca sagrada, ¿no? Que sería la pintura, como una especie de lugar importante. Y bueno, lo que está haciendo este artista Kippenberger es burlarse de eso.
está trabajando con una ironía, no con una cuestión irónica. Repito, para que quede claro, las pinturas no las pintó él, estas, sí las anteriores, ¿sí? Estas, que estamos viendo, esta imagen souvenir y estas que están acá, no las hizo él. Le pagó, contrató a un pintor de carteles para que las hiciese. No a un artista, a un pintor de carteles. Un artista es otra cosa. Una cosa es pintar carteles y otra cosa es ser artista. No es que es mejor uno que el otro. Van por circuitos diferentes, ¿sí? El pintor de carteles pinta carteles y está perfecto. Pero se mueve en un circuito de la publicidad y de los carteles. Un artista hace otra cosa y se mueve dentro de un circuito que es el circuito del arte. No es mejor ni es peor, pero es otro, sí. Pero ahí se convierte en un artista. ¿Por qué un pintor de carteles no puede ser un artista? Yo lo que les pido es que la idea de artista y la de pintor de carteles no pongan uno superior y otro inferior. O sea, todo el mundo es igual, no es que hay mejores y peores. A lo que voy es que el pintor de carteles es como un pintor de la pared. Digo, si vos haces una muestra, necesitas que quizás la pared esté pintada prolija. En ese caso, contratás a una persona que te venga a pintar la pared. Esa persona no es la artista. Sin embargo, cuando vos hagas la muestra, todo el mundo va a ver la pared que pintó esa persona. Yo tengo, acabo de hacer como un pensamiento. Esperen una cosa y te dejo. Obviamente todo esto es muy provocador y está bien lo que ustedes están pensando. Ustedes están teniendo dudas diciendo esto es cualquiera. Y bueno, es lógico, la obra está hecha para eso, para dejarte pensando de esa manera. Sí, Armida, perdón. Yo interpreto esto, digamos, este hombre es reconocido y ya tiene como un estatus de vida o un poder adquisitivo que a raíz sobre todo ser... está bastante muerto. Su estatus de vida... Bueno, está bien, pero en esa época... Entiendo, en sí. esa época el tipo... Bueno, pero el pintor, el que generó todo esto, no vio esa beta o no llegó y su única herramienta era justamente tener un mecenas, para poder salir digamos, para poder comer. Entonces, es contradictorio, pero a la vez se entiende. Yo lo vi desde ese lado, digamos. Digamos, no desmerece ninguno de los dos, pero uno tiene una oportunidad y el otro la está haciendo como puede. ¿Se entiende a dónde apunto? Sí, yo lo que te diría es una cosa más simple. Pero están al mismo nivel. Pero pensarlo de esta manera. Vos querés hacer una muestra. Bueno, y necesitas que el espacio donde vas a hacer la muestra esté en condiciones, porque está todo sucio, hay que revocar la pared, hay que pintarlo. Entonces vos llamás a una persona que se encargue de revocar la pared. Esa persona no es un artista, aunque su trabajo, el revoque de la pared, va a estar presente en la muestra. En este caso es algo parecido. El pintor de carteles no es artista, pinta carteles, y está buenísimo pintar carteles, o sea, pero que haga un gesto parecido, el gesto de pintar, no quiere decir que sea lo mismo. Hay una obra muy buena que sirve para esto, que es una obra de John Baldessari. Baldessari es un artista se murió el año pasado o el otro, un artista de Estados Unidos. Y él tiene una obra que, bueno, no me acuerdo ahora, pero puedo buscárselas, no me acuerdo el nombre exactamente. La obra es una persona que pinta una habitación de un color, cuando termina de pintarla, la pinta de otro color, un color azul. Cuando termina de pintar, la pinta de amarillo. Cuando termina de pintar de amarillo, la pinta de rojo. Cuando termina de pintar de rojo, la pinta de naranja. Cuando la termina de pintar de naranja, la pinta de violeta. Cuando la termina de pintar de violeta, la pinta de verde. Esa es la obra y está filmada. Y la obra es esa. Bueno, es algo parecido. Baldessari era pintor de paredes y decía, el gesto que hago cuando pinto cuadros o cuando pinto las paredes es el mismo. Pero el significado que tiene ese gesto corporal, ¿no? El agarrar un pincel, el significado es totalmente diferente cuando pinto paredes que cuando soy pintor. No es que es mejor o que es superior. Es diferente, tiene otro sentido. Esta persona, pintor de carteles, labura pintando carteles y se mueve dentro de la publicidad. Este artista, Kippenberger, laburaba pintando cuadros y se mueve dentro de otro ámbito que es el ámbito artístico. Son dos circuitos, ámbitos que no se juntan, salvo en esta cuestión irónica que hace Kippenberger, contratando a alguien que pinta
para hacer pinturas, pero ese que pinta no es artista, pero él sí, porque lo hace en una muestra. Descarten toda la cuestión de deshonestidad, por favor. Acá no hay una cuestión de deshonestidad. No es que, ni de falta de pericia, no es que Kippenberger no sabía pintar, entonces necesitaba, para seguir haciendo plata, llamar a alguien. La verdad es que Kippenberger, hasta que se estuvo por morir los últimos años, no era muy reconocido, ¿sí? Hasta mediados de los 90, el tipo se murió a mediados de los 90, y recién, un par de años antes de morirse, tuvo un reconocimiento. Antes, el tipo tenía guita, pero ya tenía guita de antes, y no lo hacía con la pintura. O sea, dejemos de lado esta cuestión de hacer cosas para robar, porque no pasa por ahí y nos nubla la posibilidad de ver la obra. O sea, no tiene que ver con una incapacidad o con sacar una ventaja. Sí. Yo no lo veo por ese lado, sino digo, ¿por qué una persona está bien, vos decís que uno se maneja por el circuito del arte y el otro por el circuito de la publicidad? Sí. Pero para mí, igual, el tipo que hizo el cartel, sí, para mí, yo, ¿no? Lo veo como un artista, porque es un trabajo y nada, yo lo veo algo artístico, perdón, ¿no? Pero para mí... Pero no me pidas perdón, vos míralo como quieras. Yo te digo cómo se ve en general, y esta visión también puede cambiar. Pero insisto, una persona que revoca la pared, también es un trabajo, también es difícil de hacer. Yo no lo sé hacer. Yo una vez me puse a revocar una pared y quedó horrible, ¿sí? O sea, la persona que revoca una pared también tiene un saber, también tiene un trabajo, y no lo llamamos artístico. Pero, profe, acá tuvo que haber un estudio de perspectiva, de espacio, de lugar. Hay Totalmente. todo un estudio hecho. Claro. Quizás su experiencia como publicista ya le permitió esas herramientas como para llevar a cabo esta obra. Eso es Pero lo que digo. yo acompaño con la compañera Eli que no hay diferencia entre un artista y otro artista viendo esa obra puntualmente. Después, si trabaja de publicitario o si trabaja de pintor, bueno, para mí ahí es arena de otro costal. Una cosa, pero Enfocándonos en esa se va obra a cortar. puntualmente. Se va a cortar. Coincido con esta. Podemos salirnos de acá y volver y hablamos de esto, ¿sí? Dejo de compartir y termino esta primera parte, volvemos y hablamos de esto, ¿sí? Así que les despido hasta dentro de unos minutos. Volvemos a entrar con el mismo link. Hasta luego.